Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en el capítulo 13 y hoy vamos a mirar sobre la heredad de la media tribu, decíamos, de Manasés. Estuvimos mirando la tribu de Rubén, luego la tribu de Gad y ahora estamos iniciando a ver cuál es la heredad que le corresponde a esta media tribu de Manasés. Ya sabemos lo que significa, por qué se le dice media, porque una parte quedó en la Transjordania y la otra mitad quedó hacia la Cisjordania. Entonces de aquí viene el nombre de media tribu de Manasés. Es importante que nosotros tengamos esto en consideración para entender también la terminología. A través de esta terminología. Nosotros miramos en primer lugar y decimos que generalmente se piensa que estos versos fueron añadidos al núcleo básico. El núcleo básico nosotros encontramos en el capítulo 13 del 15 al 28. En el libro de Josué 17 se habla de la tribu de Manasés como una entidad única, no dividida en dos partes, Entonces, aquí ya comenzamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 17 de este mismo libro, donde encontramos a esta misma tribu, pero no dividida. Aquí, sin embargo, la encontramos dividida. Entonces, es más fácil que después se agregue algo que sucedió posteriormente, ¿verdad? O sea, una media tribu que queda hacia la Transjordania y otra media tribu hacia la Cisjordania. Entonces, con el tiempo, ¿verdad? Entonces, en cuanto que ellos van creciendo, en cuanto que ellos van tomando los territorios, entonces un grupo que queda del otro lado del río Jordán y el otro hacia la Cisjordania, Transjordania, Cisjordania. Pero este otro material que tenemos, que es el capítulo 17, vamos a mirar un poco cuando nos habla de la tribu de Manasés, nos da a entender de que no existía tal división anteriormente. También dice a la tribu de Manasés le tocó en suerte una parte del territorio, porque él era el primogénito de José. Pero Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, como era un hombre belicoso, ya había recibido la región de Galaad y la de Bashán. Y por eso la suerte correspondió a los otros clanes de los hijos de Manasés, a saber, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Yelec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Sequem, a los hijos de Semidá. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijos de José, con sus respectivos clanes. Pero Zelofyad, hijo de Jefer,
hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos varones. Sus hijas se llamaban Mahlá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsá. Estas se presentaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes, y les dijeron: el Señor ordenó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Y conforme a la orden del Señor, se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. Así, Manasés obtuvo en suerte 10 porciones de territorio, además de la región de Galaad y de Bashán, que era al otro lado del Jordán, ya que las hijas de Manasés recibieron una herencia entre sus hijos. La región de Galaad pertenecía a los hijos de Manasés. La frontera de Manasés por el lado de Asher era Micmetat, que está enfrente de Shiquem. Luego seguía hacia el sur hasta Yasib, la fuente de Tapuaj. El territorio de Tapuaj pertenecía a Manasés, mientras que Tapuaj, en los límites de Manasés, pertenecía a los efraimitas. Bueno, y así continúa explicándonos un poco cómo esta tribu de Manasés en el 17 se nos presenta, ¿verdad? Una tribu aún que poco a poco se va expandiendo, va creciendo, y aquí también nos va contando, ¿verdad?, cómo va sucediendo la situación. Incluso dice que entre ellos hay uno que es belicoso, señora, y no entendéis las apichacueras. Entonces, ante esta situación, van viendo los territorios y se van dividiendo para que no haya guerra entre ellos, como decimos nosotros, paz, por la paz en casa, por la paz en casa. Bueno, entonces se habla de la tribu de Manasés como una entidad única al comienzo, que no estaba dividida en dos partes, y se mencionan los mismos territorios también, los mismos territorios que nosotros tenemos aquí en el 13, 29 al 31. Nos dice así: la mitad de la tribu de Manasés. Moisés también había dado una parte a los clanes de la mitad de la tribu de Manasés. Su territorio, partiendo de Mahanaim, comprendía todo Bashán, todo el territorio de Og, rey de Bashán, y todas las poblaciones de Yair en Bashán. En total, 60 ciudades. La mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og de Bashán, pasaron a los clanes de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Este fue el reparto que hizo Moisés. Se vuelve a insistir, no se olviden. Moisés, ¿verdad? Y entonces son ellos los primeros, las 3 tribus que reciben ya de parte de Moisés el reparto de las tierras. En las estepas de Moab, Moisés lo había hecho, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no asignó ninguna herencia a la tribu de Leví, porque el Señor, el Dios de Israel, es su herencia, como él mismo se lo había declarado. Aquí también otro elemento que va entrando, ¿verdad? La cuestión que preocupaba por la pinta, ¿verdad?, era la cuestión de la tribu de Leví. Explicar y decir qué pasó con esa tribu. Entonces es Dios mismo, ¿verdad?, el que no le dio ninguna tribu, o mejor, ningún territorio a Leví, porque la herencia misma de Leví era Dios mismo. Entonces, acoge preocupana del templo, acoge preocupana del sacrificio, upeas escuela o recibita de las ofrendas, es la forma como ellos sobrevivirán, encargados del templo, encargados del aspecto religioso. Entonces los levitas y también los sacerdotes. Importante lo que hemos leído en el curso anterior, si ustedes van a escuchar un poco y a volver a repasar lo que dice también Ezequiel, porque Ezequiel incluso hablaba de 12.000 metros, etcétera, etcétera. O sea, como explicándonos a nosotros que la herencia era una herencia especial, pero dedicada, donde estará, dice, el santuario, donde estará, y ahí tendrán sus casas, tanto los levitas como los sacerdotes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Durante la audiencia general, Francisco hizo un repaso a los principales momentos de su viaje a Hungría y Eslovaquia. Il mio è stato così un pellegrinaggio di preghiera nel cuore d'Europa, cominciando con l'adorazione e concluso con la pietà popolare.
Se refería a que el viaje inició con la misa en el Congreso Eucarístico Internacional, centrada en la adoración, y se clausuró en el Santuario Mariano de Šaštín. Dijo que estas son las claves para un peregrinaje fructífero: rezar y estar entre las personas. Francisco recordó que durante el viaje estuvieron muy presentes los mártires, los cristianos y creyentes de otras religiones que dieron testimonio de su fe durante los brutales años de persecución soviética. Dijo que es importante no olvidarlos. Uno dei vescovi slovacchi, nel salutarmi, mi ha detto, già anziano: io ho fatto il conduttore del tram per nascondermi dai comunisti. È bravo questo. Nella dittatura, nella persecuzione, questo vescovo era un conduttore del tram. Poi di nascosto faceva il suo mestiere di vescovo e nessuno lo sapeva. Così è la persecuzione. Francisco dijo que no se pueden olvidar episodios como ese y que tampoco se debe olvidar el propio pasado personal. Dijo que es clave para poder rezar. Non c'è preghiera senza memoria. Cosa vuol dire questo? Che noi quando preghiamo dobbiamo fare memoria della propria vita, della vita del proprio popolo, della vita di tanta gente che ci accompagna. Y hablando de memoria, pidió a la Unión Europea que volviera a la idea que promovieron sus fundadores en el pasado. Durante questo viaggio nel cuore dell'Europa ho pensato spesso ai padri dell'Unione Europea, come l'hanno sognato, no come un'agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche della moda, no, come l'hanno sognato loro, no? En la audiencia estaba presente un grupo de refugiados afganos y muchos más grupos que en las últimas ocasiones. También más parejas de recién casados que de costumbre, probablemente gracias a la disminución de las restricciones y el aumento de las personas vacunadas. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado regresé del viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza. La oración comenzó en Budapest en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional con la adoración a Jesús sacramentado y se concluyó con la fiesta de la Virgen Dolorosa en Šaštín, Eslovaquia. El agradecimiento por nuestras raíces cristianas estuvo acompañado del ejemplo de los santos Cirilo y Metodio y otros testigos de la fe que son un modelo para imitar en nuestra misión evangelizadora. Además, durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano. Doy gracias al Señor y a todos los que han hecho posible este viaje, y también a ustedes que me acompañan diariamente con la oración. Y les pido que sigan rezando para que las semillas esparcidas durante estos días den buenos frutos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Han pasado varios meses desde el viaje del Papa a Irak, pero este país sigue recordando aquellas jornadas. Ahora lo hace con una serie de nuevos sellos postales. Tienen un valor que va desde los 1.500 dinares, en torno a $1, hasta los 500 dinares. Recuerdan momentos como la visita del Papa a Ur de los Caldeos, la tierra de Abraham, o su encuentro en Nayaf con Ali al-Sistani, líder espiritual de millones de musulmanes chiitas.
Uno de los sellos incluye una imagen de la fachada de la Catedral de Bagdad. No es la primera vez que Irak publica imágenes cristianas en sus sellos. En 2020 Irak publicó también esta serie con algunas iglesias de Bagdad que se vende todavía en webs de coleccionistas. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Permaneciste fiel al llamado del Señor hasta el final. Sin pronunciar palabra alguna, hiciste como el ángel del Señor te fue a mandar. Y en tu silencio de elocuencia especial reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente.
valiosos tesoros en tus manos. Tu respuesta fue una de fe y de confianza, de asumir tu vocación. Especial, reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente, enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre. Con corazón de Padre, oh amado San José, enséñanos el camino de la vida, de la fe. Con corazón de Padre, oh amado San José, enséñanos el camino de la vida, de la fe. Con corazón de Padre, siendo la sombra del Padre celestial, guíanos, oh Padre amado, hacia Jesús, hacia la verdad. Con corazón de Padre, siendo la sombra del Padre celestial, guíanos, Padre amado, hacia Jesús, hacia la verdad. Oh Padre amado, Padre tierno y obediente, enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre. De Dios Padre. Intercede, oh San José, intercede. Oh dulce protagonista, aparentemente oculto de la salvación, enséñanos a amar sin condición y a ser custodios. custodios del infinito amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué, la teología de Josué, una teología, realmente es una teología muy hermosa, porque aquí se está hablando de la repartición ya desde el capítulo 13 en adelante de la tierra. Después de haber peleado, después de haber conquistado, después de haber luchado, en el capítulo 12 incluso de este libro nos decía cuáles eran los reyes que fueron vencidos o cuáles son los territorios que Israel fue conquistando. Pero Coanga o Pearire, ¿verdad? Y yo de Josué de tu llamares hoy, dale, avanzado en edad, dale fuerza y ánimo. En humana, ella pomana la repartición de la tierra, ni que ya pues peisa, ¿verdad? Ni que opinión no hay un bajo y porque entender ya po imaginar la ya poena. Qué interesante también esto, ¿verdad? Para nuestra realidad, si vamos a mirar desde una teología de lo que significa, porque aquí dice, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de las tribus. Todo esto entonces es como Moisés por una parte, y luego ahora Josué es llamado también a hacer esta repartición de la tierra, de acuerdo verdaderamente a las tribus, las necesidades. Y entendían con allá le miñas en dumía llepas allá ya puedo y pia estaba el año de campesino cuera año de gente cuera mirándole cuya la y o lo que sea, o sino también no solamente una herencia en el sentido de la tierra por la tierra, ¿verdad? Porque la tierra significa el lugar de la identidad en realidad. Peago dice ¿verdad? La tierra, ahí donde uno se educa, se cría, es decir, tener, como dicen nuestras constituciones. Las constituciones nuestras dicen que todo paraguayo tiene que tener un lugar donde asentarse, donde vivir, en el suelo paraguayo. Pero pero después también nos preocupamos y hablamos y criticamos, ¿verdad? Decimos, no, pero ¿dónde me dicho que la vende payeja? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Eso es así. Pero entonces quiere decir que el problema es mucho más agudo todavía. Y la gente lo falta. Educación lo falta. Educación. Y para eso, para que exista educación, hay que invertir realmente en el pueblo y no robar esa plata. Porque es muy fácil que yo le amo peno de sea rico, sea copona, sea por todo lo que vos quieras, y al otro le dejo en la calle, ¿verdad? Entonces el otro no tiene luego ni posibilidad de educarse. A ver, crítica allí, va a ser con la tabletera, de gola de botabuja, de rembotabuja, embotabuja, ¿por qué? Y porque justamente no le permitiste que esa persona pueda educarse, pueda formarse, porque ese es el problema. El problema no son las riquezas naturales. Mira que yo he vivido y he visitado muchos países en estos años, mucho más pobres en el sentido de las riquezas naturales. Pero ¿dónde entonces está la riqueza verdaderamente del hombre? A ver, vea la riqueza del hombre, vea. Entonces, como dice del desierto, haremos un vergel, allá. Pero eso depende de nosotros, porque estamos ahí, llegó campaña, después volvemos. Allí cuando ve la gente ella y hay mucha riqueza y nosotros sabemos cómo es nuestra tierra, pero nuestro pobre campesino, nuestra pobre gente está pepe guapudo tereré, no hay iniciativa, no hay. Entonces le faltan los recursos, cómo hacer, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque falta educación, falta acompañamiento. Upea que lo faltaba, proyección de vida ahí se golpea. En la medida en que nosotros nos esforzamos y cuando la misma vida te va exigiendo, pero que te pone elementos delante para que vos puedas salir a flote, entonces eso es espectacular. Pero la de hoy la remondaremos, penoremos, chapinjare, ya beberé, o tiririu, bebejina, o pere, y yo a harriro, peno, con harriro, no ya poseen, va a ver, ya, va a ver, sin de hoy, vos no le estás permitiendo, o sea, nosotros no le estamos permitiendo que exista esa posibilidad de una verdadera educación, de un verdadero camino, ¿verdad?, que se pueda realizar. ¿Se dan cuenta entonces que la Biblia no te está hablando solamente de los angelitos o de los demonios o no sé qué cosa, sino que ahí ponen de la demonio, de la ángel de Dios, en la medida en que nosotros nos comprometemos y hacemos? Y por eso es que aquí, cuando comenzaba este capítulo 13 del mismo libro de Josué, nos decía, ¿verdad? Ale Josué será, a quien de tu llamares hoy, en Yepuno que es ella, porque es me que fuera, entero este a toreco, a lleva, formación, educación, en que entero vea,
porque la tierra significa sobre todo ese lugar donde uno se asienta. ¿Y sobre qué cosa nosotros nos asentamos? Entonces tenemos que mirar cuál es el simbolismo de la tierra. La tierra es la identidad entonces del hombre. Recuérdate que tú mismo eres tierra y que a esta tierra volverás. Entonces esa tierra pende, eres noijina lleva peñan de yara tu pende pupa lleva a tomba aponen y a tu watanen die. Esa tierra es el lugar donde nosotros tenemos que germinar. Geñoyana pendere kobe upebe lleva añan de upebe la yaguatana. Bueno, entonces, queridos hermanos, esto es demasiado interesante y demasiado lindo, ¿verdad? Que entendamos de esta manera. Porque algunas veces leemos, pero bueno, y decimos, y bueno, y la tierra, allá nosotros miramos sobre experiencias, sí, pero no sé, yo ya no quiero juzgar ni entrar en esas cosas. Lo único que digo es que si llegamos a eso significa que falta educación, falta valorar justamente entonces ese sentido de la verdadera pertenencia a la vida, de la verdadera pertenencia al pueblo. Entonces lo único que estamos haciendo es estamos rapiñando, ¿verdad? Somos aves de rapiña que vivimos, ¿verdad? Como los cuervos o como los otros que están solamente rapiñando las cosas. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a procurar verdaderamente entender lo que aquí te está diciendo. Entonces, como paso previo, dice nuestro autor sagrado aquí en estos versículos, que quede bien claro que aunque ciertas tradiciones dan a entender que Manasés solo tuvo un hijo que es Maquir, otros textos hablan de un segundo hijo que es Yair. Y el primer libro de las Crónicas complica aún más las cosas al afirmar que Maquir era hijo de Manasés y de su concubina Aramea, mientras que no indica la ascendencia de la otra media tribu de Manasés, que habitaba la región desde Basán hasta Baal Hermón, Sanir y el monte Hermón. Eran también numerosos en el Líbano. A la hora de hablar de reparto, conviene recordar que la mitad de Manasés entonces es Maquir más Yair. Esto entonces es importante que sepamos. Cuando nosotros estamos hablando de la mitad, ¿verdad?, de Manasés. Vamos a mirar entonces Génesis 50, 23. Ya upebe, pero con la pende Biblia, se ayuda y mía ahí 50, 23, lo que nos dice aquí ya al final, ¿verdad? Ya cuando prácticamente está muriendo ya José, ya Espeipama, a ver, ya bye, imagina 50, 23, dice lo siguiente. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió 110 años. Así pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. También nacieron sobre las rodillas de José. Bueno, esta es una primera, ¿verdad? Al final José, etcétera, etcétera. Estoy a punto de morir, a Pepe yo ya expedítame. También tenemos en el libro de los números, en el capítulo 26, que vamos a ver enseguida, volviendo con más de Yarañé. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañé Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañé Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando sobre la teología del libro de Josué. Estamos mirando nosotros los capítulos 13 y también la continuación, ¿verdad?, que va después del 14. Ahora estamos centrados en el capítulo 13, de los versículos 29 al 32. Y aquí tenemos la herencia, ¿verdad?, la heredad que corresponde a la media tribu de Manasés. Y nosotros estábamos explicando y estábamos diciendo que a la hora de hablar del reparto de la tierra, nosotros hablamos de la media tribu de Manasés, decimos. Entonces conviene recordar que la mitad de Manasés corresponde a Maquir, hijo, ¿verdad?, de Manasés, y por otra parte, Mas-Yair. Estos son entonces los nombres que tenemos. Y justamente acabamos de leer en el bloque anterior, decíamos del capítulo 50 del libro del Génesis 23, cuando José justamente dice, ¿verdad?, que lo tuvo ahí sobre sus rodillas, dice, ¿verdad?, a los hijos de Manasés. Y uno de ellos es nombrado que es Maquir, hijo de Manasés. Ahora nosotros leemos también otro que aparece en el libro de los Números 26, del 29 al 34. Dice los descendientes. Nos habla ya aquí de los descendientes de Manasés. Fueron de Maquir directamente, entonces hijo de Manasés, Maquir. El clan de los maquiritas. Maquir fue padre de Galaad. De Galaad, el clan de los galaaditas. Los descendientes de Galaad fueron de Yeser, el clan de los yeseritas. De Yelech, el clan de los yelequitas.
de Asriel, el clan de los asrielitas, de Shekem, el clan de los shekemitas, de Semida, el clan de los semidaitas, de Jefer, el clan de los jeferitas. Zelofhad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino solamente hijas. Los nombres de estas fueron Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estos eran los clanes de Manasés. Según el censo, ellos eran 52.700 hombres. Bueno, interesante, ¿verdad? Aquí entonces tenemos un poco la descendencia. Aquí te pone solamente de Maquir. No aparece Yair aún aquí en esta parte. Este es el libro de los números. Pero luego otros textos nos hablan también de Yair. Por ejemplo, en el 32:41. Vamos a mirar un poco. Entonces, 32:41 nos va a hablar de este segundo hijo de Manasés. Dice, vamos a mirar desde el 40. Moisés dio el territorio de Galaad a Maquir. Muy bien, hijo, ya sabemos, ¿verdad? Hijo de Manasés, quien se estableció allí. O sea, Galaad ya es nieto, ¿verdad?, de Manasés. Y después dice el 41, Yair, hijo de Manasés, fue a conquistar sus poblados y los llamó campamento de Yair. Nobá fue a conquistar Kenat y sus ciudades dependientes y los puso su propio nombre, Nobá. Pero aquí el 41 es lo interesante, ¿verdad? Yair, hijo de Manasés, fue a conquistar sus poblados y los llamó campamento de Yair. Bueno, entonces esto aparece en el capítulo 32. Es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos llama la atención, decíamos, ¿verdad? Porque no siempre todo lo que vamos encontrando aquí es fácil de comprender, ¿verdad? Porque parecía que fuese solamente un hijo, pero aquí aparece el segundo. Habla entonces de Yair. También tenemos en el libro del Deuteronomio, vamos a buscar un poco para ir mirando y asegurando un poco todas estas expresiones que son interesantes. En el capítulo 3 miramos del libro del Deuteronomio. Estamos en el versículo 40, en el Deuteronomio 3:14. Dice lo siguiente. Dice así. Y cedí media tribu, dice, ¿viste? Y cedí, dice Moisés, el que está hablando. Y cedí a media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Bashán, el reino de Og, incluyendo el distrito de Argob. Ahora bien, todo Bashán es lo que hoy se llama tierra de gigantes. Pero Jair, ahí aparece, Jair, hijo de Manasés, se apoderó del distrito de Argob hasta la frontera de Gesur y de Maacá, y puso su nombre a esa parte de Bashán, que hasta hoy se sigue llamando Yair. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí también aparece en el libro del Deuteronomio, Moisés mismo, que lo va nombrando. También miramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 4. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, también nos habla de este nombre y nos va diciendo lo siguiente. 4:13 también nosotros encontramos aquí cuando se comienzan a decir los nombres. Entonces va hablando y dice, en el versículo 13 comenzamos, el hijo de Geber en Ramot de Galaad. Él tenía a su cargo los campamentos de Yair, ¿se dan cuenta? Hijo de Manasés, que están en Galaad, y también el distrito de Argob, que está en Bashán, 60 grandes ciudades amuralladas y con cerrojo de bronce. Ahinadab, hijo de Idó de Mahanaim, etc. Entonces continúa. En el versículo 13 encontramos de nuevo este nombre, Yair. Bueno, después también Primera de Crónicas complica aún más las cosas al afirmar que Maquir era hijo de Manasés y de su concubina aramea. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar un poquitito más, ¿verdad? Conocemos ya entonces de dónde viene esto de media tribu. Yair por una parte y por otra parte entonces está Maquir y Yair. El libro del Deuteronomio, capítulo
3 del 13-14 hace 3 afirmaciones básicas que acabamos de mirar. A la media tribu de Manasés le atribuye Moisés el resto de Galaad y todo Bashán. Bashán le corresponde a Yair. Galaad entonces le corresponde a Maquías. Bueno, aquí entonces tenemos, dice, a la media tribu de Manasés le asigné el resto de Galaad y todo Bashán, dominio de Og, la zona de Argob. Bashán es la que llaman tierra de Refaitas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Debemos los católicos involucrarnos en la política? ¿O es este un ambiente ya demasiado corrupto, deshonesto, donde es imposible vivir verdaderamente los valores cristianos? Miren, lo primero que me gustaría decir es que creo que a veces hemos tenido un concepto un poco reducido de lo que es la política. Y muchas veces pensamos que es responsabilidad únicamente quizá de algún gobernante, de las personas que tienen un cargo público, el velar por el bien común, el velar por lo que llamaríamos normalmente política. Me gusta mucho el pasaje del Evangelio, ¿no? Cuando Cristo le dice a las personas que lo interrogan ahí, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas y vivir en sociedad, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, ¿no? Con las demás personas que viven junto a nosotros. No podemos como que lavarnos las manos, ¿no? Y deslindarnos de nuestra responsabilidad política o social, si pudiéramos llamarlo de esta forma. El Papa Francisco incluso dice que es obligación de un cristiano involucrarse en política. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo le hago? ¿Tengo que optar por un cargo público? ¿Tengo que, no sé, qué tengo que hacer? Miren, creo que la doctrina social de la Iglesia nos da unos principios muy claros. Y hay formas, me parece, muy concretas en las que podemos hacer esto. Primero, siempre velar por el desarrollo auténtico del ser humano. Cuando en cualquier tipo de política, cualquier tipo de acción, empresa, cualquier cosa que tenga un impacto en la sociedad, se está buscando únicamente el beneficio de unos pocos a costa de otros, cuando se está poniendo en riesgo la dignidad de una persona, es que entonces tenemos un problema. Porque la política, el rol social que tenemos todos, siempre se debe traducir en eso, en un bien para las personas. En segundo lugar, este tema de el bien común. Qué importante es pensar siempre en la comunidad. Y aquí podría entrar el tema, bueno, la riqueza, no la riqueza, el generar dividendos, resultados. Vamos a decir una cosa, si esto que yo voy a hacer se traduce en un bien objetivo para la comunidad, estoy quizá generando empleos, estoy quizá favoreciendo el bienestar de las personas que están a mi alrededor,
pues qué bien, siempre y cuando lo hagamos, como decíamos antes, poniendo a la persona en el centro y buscando siempre el desarrollo integral de cada persona. Si logramos esto y que todo lo que nosotros hagamos, nuestro trabajo, nuestras iniciativas, quizás si alguien tiene un cargo público, también mediante sus políticas públicas, mediante sea lo que sea que hagamos, si logramos eso, que se traduzca en un bien real, objetivo, para las personas de nuestro entorno, es que entonces podríamos decir que estamos haciendo una buena política, una política católica, cristiana. Y por último, eso, el asumir siempre nuestra propia responsabilidad. Pues sí, habrá gobernantes que nos gusten más, que nos gusten menos, habrá gobernantes con los que pensamos que van a promover cosas que ayudan a vivir los valores cristianos, habrá otros que pensaremos que quizás no ayudan a vivir estos valores cristianos. Y sí, tenemos que hacer lo posible por generar esas estructuras, pero tenemos sobre todo que asumir nuestro papel. Y cada quien tiene que discernir cuál es ese papel. Habrá algunos que quizás sí estén llamados a involucrarse directamente ahí, habrán otros que lo hagan desde su trabajo, habrán otros que lo hagan en su familia, con la gente que tienen a su alrededor. Pero más que asignar una responsabilidad a un tercero, mi invitación en este momento es asumamos todos la propia responsabilidad. Que cada quien se cuestione desde su realidad, desde su entorno, cómo puede aportar a lo que decíamos antes, al bienestar, al desarrollo integral de cada persona y a que todo lo que hagamos se traduzca en un bien para la comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos viendo este capítulo 13 y la heredad que corresponde a los de la tribu de Manasés. Y aquí decimos la media tribu de Manasés, Maquir y Yair, los dos hijos de Manasés. Uno hacia la Transjordania y los otros hacia la Cisjordania. En el libro de los Números, como habíamos visto, el capítulo 32, tenemos la misma idea, aunque de forma algo menos clara de lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Ahora, Josué, el capítulo 13, 30, 31. 13, 30, 31 de nuestro libro, de lo que nosotros estamos estudiando aquí. Entonces se nos presenta 13, 30, 31. Decía lo siguiente: pero los israelitas no expulsaron a los gesuritas. 13, después decíamos 30, 31, 30, 31. Dice que Moisés también había dado una parte a los clanes de la mitad de la tribu de Manasés. Su territorio partiendo de Mahanaim comprendía todo Bashán, todo el territorio de Og, rey de Bashán, y todas las poblaciones de Yair, todas las poblaciones de Yair, en Basán. En total 60 ciudades hasta ahí entonces. Y luego el 31, la mitad de Galaad, Astarot y Esdrei, ciudades del reino de Og en Bashán, pasaron a los clanes de los hijos de Maquir. Entonces aquí está Maquir y está también Yair, hijo de Manasés. Este párrafo, bastante confuso, en su estado actual contiene una afirmación principal y 3 matizaciones. Afirmación principal: a la media tribu de Manasés se le asigna todo Bashán y medio Galaad. Bueno, esa es una de las afirmaciones principales. Ahora, primer matiz: Basán, dice, está formado por el antiguo reino de Og y por las 60 villas de Yair. 60 ciudades de Yair, está formada, dice. Entonces, y el segundo matiz: las 2 ciudades principales, Astarot y Esdrei, correspondieron a los descendientes de Maquir. Y el tercer matiz que aparece: no se trata de todos los maquiritas, sino solo de la mitad de ellos. En el 31b nosotros encontramos eso, ¿verdad? Dice: la mitad de Galaad, Astarot y Esdrei, ciudades del reino de Og, pasaron a las ciudades de Maquir, hijo de Manasés. Pasaron, dice, la mitad, otra vez te dice, ¿verdad? Pasaron a los hijos de Maquir. Bueno, sin embargo, esta interpretación choca con una serie de dificultades, especialmente en el versículo 31. Primero, tras indicar el territorio de medio Manasés, deberían consignarse, igual que en los casos anteriores, sus ciudades principales.
pero las dos que se mencionan, Astarot y Esdrei, no forman esta lista, sino que aparecen como heredad de los maquiritas y no de Yair. Resulta raro que a los maquiritas solo se les adjudiquen ciudades, no territorios. Tercero, la tradición contenida en el libro de los Números 32, 39, 42 ofrece una panorámica mucho más amplia. Los maquiritas, descendientes de Manasés, fueron y conquistaron Galaad y expulsaron a los amorreos que habitaban allí. Moisés asignó Galaad a la tribu de Maquir, hijo de Manasés, que se estableció allí. Entonces aquí parece mucho más, parece ser más el original, ¿verdad? Algo más lógico, que van, que luchan, que consiguen. Entonces Moisés le dice, bueno, ya que pejó peñona y no, ya conseguí la pendeja y bueno, penden vaina. Por consiguiente es posible que debamos distribuir el texto de otro modo. Primero, territorio de medio Manasés, que sería todo Bashán, reino de Og, villas de Yair y la mitad de Galaad. Ciudades principales, Astarot y Edrei en Bashán. Quizás convendría suprimir ¿verdad? El tal vez hay que suprimir aquí delante de Astarot. Y luego el tercero sería el territorio de los maquiritas que se ha perdido. Habría que completar, ¿verdad? 31b en el sentido siguiente. A los maquiritas, hijos de Manasés, asignó Moisés. Al margen de lo anterior existe una curiosidad no resuelta. ¿Qué diferencia hay entre la media tribu de Manasés y los maquiritas? ¿Qué diferencia hay? Maquir, hijo de Manasés, decíamos. ¿Cuál es la diferencia de esa media tribu? Según la lista genealógica, Manasés solo tuvo un hijo, según la lista genealógica, que es Maquir, ¿verdad? Maquiritas. Por consiguiente, todos los manasitas son maquiritas y todos los maquiritas manasitas, Manasés, ¿verdad? O sea, provienen de él. La única solución consiste en admitir que las listas genealógicas no han conseguido ensamblar las distintas tradiciones existentes sobre los grupos humanos de la Transjordania. Entonces, esta sería la mejor respuesta que nosotros podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué estas diferencias? ¿O qué sería lo que les unen a estas tribus, ¿verdad? De los de Manasés y Maquir. Maquir, hijo de Manasés, etc. Ahí es mucho más fácil. Pero después cuando aparecen los otros ya es mucho más difícil. Entonces hay como varias tradiciones que en ese momento existían y al autor sagrado le fue difícil, ¿verdad? Ensamblar y dejar como si fuese simplemente una lista, una descendencia llana, sencilla, ¿verdad? Entonces padre, hijo, nieto, bisnieto, ¿verdad? Entonces los hijos y la población que se va agrandando. Pero aquí prácticamente es imposible encontrar esto. Y entonces por eso encontramos estas dificultades en la presentación, ¿verdad? De lo que significa la tribu de Manasés. Y ahí tenemos entonces la media tribu de Manasés y la otra media tribu entonces también de Manasés. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir estudiando, mirando estos elementos tan importantes que nos hacen entender que la Biblia, que la revelación de Dios siempre se da dentro de un contexto histórico. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.